Bueno, llegamos así al último bloque de Dos Tipos Incómodos. ¿Vos sabés que me paró gente en la calle diciéndome, mañana salen, ¿no? Ah, claro. Porque salieron grabados. Bueno, vamos a aclarar por qué salimos la semana pasada grabados. La semana pasada tuvimos la visita de las altas autoridades provinciales y no nos dio el tiempo para poder estar presente en los actos y al mismo tiempo grabar el programa. De allí que se emitió un programa grabado. Pedimos las disculpas del caso. Espero que sepan ustedes disculparnos efectivamente. Pero además quiero compartir con vos, Guillermo, el orgullo de que la gente advierte esto y te lo dice, che, nos mandaron el programa grabado, ¿no? Como diciendo, nos han metido el perro. Esperemos que no vuelva a suceder. Bien, don Guillermo. Bien. ¿Qué tiene en esa carpeta? Cuénteme. Habitualmente en épocas electorales hacemos encuestas o salvo alguna persona que pide una encuesta específica sobre imagen y demás. En este caso, al cumplirse prácticamente un año de la gestión de Juan Carlos Fernández, hicimos una encuesta para ver cómo está la situación. Está todo tan convulsionado en el orden nacional y demás que dijimos, bueno, vamos a ver en noviembre, ahora en estos días de octubre que terminan, cómo está la situación. Hicimos 800 encuestas personales. Cuando decís hicimos, ¿te referís a la productora? La productora La Otra Cara. Claro, La productora digamos quién es quién. Exacto. La productora La Otra Cara ha hecho una encuesta, ya es desde el año 2003, venimos realizando en San Carlos de Bariloche y desde hace 5 años que acabamos de cumplir aquí en San Martín de los Andes. La productora es la misma, que es la que lleva adelante este programa televisivo y demás. En esta encuesta tomamos 800 casos personales, personas mayores, en distintos barrios. En este caso hicimos barrios, por ejemplo, el Arenal, en el barrio Godoy, Obey, en la Vega San Martín, en Vega La Cascada, Chacra 30, Buenos Aires Chico, en el Calderón, Chacra 4, Aligüén y Zona Centro. O sea, hicimos un mapeo de 50 encuestas en cada uno de estos lugares. Bien. La elección de esos 800 casos, que es muchísimo, 800 casos para San Martín, es realmente un universo importante de cantidad de casos. ¿Cómo eligieron esos 800 casos? Había un supervisor y 2 encuestadoras en cada uno de los casos. Por ejemplo, tomábamos una manzana sí, una manzana no, o en algunos lugares tomábamos la mano derecha de tal numeración y demás. Se golpeaba puerta a puerta, se presentaba la entrevistadora, hacía unas consultas, no preguntábamos nombre, documento, nada por el estilo. Edad, sexo, el barrio y pasábamos a las preguntas. Le aclaramos a las amigas y amigos oyentes que esto tiene que ver con la aleatoriedad que tiene que tener la encuesta, ¿no? Que no está dirigida a, sino que es aleatorio el universo que se escoge para hacer las consultas, lo cual de alguna manera asegura la confiabilidad de la encuesta y el margen de error que debe tener, que es un margen de error técnico. Seguro. Por eso en esta oportunidad no realizamos consultas telefónicas. Bien. La vez anterior habíamos hecho mitad personales y mitad telefónica. La telefónica nos da mucho margen de error, por eso en este caso lo evitamos. Resultados. El resultado. Primero le preguntamos a la gente con respecto a la gestión municipal. ¿Qué opina usted sobre la gestión municipal de la intendencia de Juan Carlos Fernández? Catalogamos buena, regular, mala y no sabe, no contesta. La imagen buena es del 25,88%, regular 33,75% y mala un 23,38%. No sabe, no contesta un 17%. Es decir, que esto tiene que ver con todos los barrios consultados. Exacto. La misma pregunta la hicimos en el centro, en Chacra 4, en Chacra 30. Yo no conozco los números de tu encuesta, los estoy escuchando y me los estoy enterando como ustedes. Sí, sí. De todas maneras es muy alto el porcentaje del que no sabe y no contesta, ¿no? Exacto. 17% es muy alto. Es muy ¿no? alto, Es un dato como para analizarlo en sí mismo también, ¿no? Luego hicimos una pregunta sobre si en el día de hoy hubiera elecciones, ¿a quién votaría? En San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén y en el orden nacional. En San Martín de los Andes, el sondeo de opinión
¿Cómo hicimos? Hicimos una grilla con algunos que fueron candidatos, otros que quieren ser, y otros que hicimos una previa charlando sobre las distintas posibilidades, sobre personas que tienen intereses. Por ejemplo, trajimos un caso como el caso de Tomás Petersen, con el cual no hablamos, no le pedimos autorización, pero quisimos renovar un poco las personas de siempre. Entonces hicimos un mapeo con Por eso. si alguien no lo conoce, Petersen es un empresario. Es un de la construcción empresario, de San Martín de los Andes. un rugbyer famoso de los Pumas, muchos años radicado. Digamos que buscamos otros perfiles que no sean únicamente los que habitualmente hacen política pública, ¿no? Entonces, en esta grilla se colocó al intendente Juan Carlos Fernández, se colocó a Lucila Krexel, por ejemplo, a Salvador Bellido, a Tomás Petersen, Emilia Otarán, Alberto Bruno, Julio Bey, Marcelo San Pablo, Carlos Saloniti, y también me puse yo con la diferenciación de que lo que yo pretendí en este caso es el grado de conocimiento y demás que me llamó la atención, porque estamos siendo más conocidos por un programa de televisión que por el trabajo político. Suele ocurrir eso, ¿eh? Uno que está en los medios, suele ocurrir eso. No lo sabíamos, pero bueno. Así que bueno, le preguntamos a la gente con todos estos nombres, o no sabe, no contesta. ¿Y qué resultado dio? Y el resultado que da, en primer lugar se encuentra el intendente Juan Carlos Fernández. ¿Eso que mide? ¿Conocimiento o intención de voto? Intención de voto. Perfecto. Le preguntamos Bien. a la gente, de toda esta grilla... Aclaración usted, importante, aclaración importante. Claro. De toda esta gente que le presentamos, usted hoy, ¿a quién votaría para intendente? Perfecto. En el primer lugar, ¿quién está? En el primer lugar está el intendente actual, Juan Carlos Fernández, con un 23,63%. Mirá vos, qué interesante. Después, No sabe, no contesta. mirá vos. Un 16,13% de gente que no se siente representada por ninguna de las opciones. Sí, o no se siente representada, o no sabe o no contesta. O no sabe o no contesta. O no tiene conocimiento de él, O no ¿cierto? tiene De todas conocimiento. maneras, hay coherencia entre el no sabe y no contesta de la gestión municipal y el no sabe y no contesta de la intención de voto. Claro. Es muy similar el porcentaje. Claro. Bien. No lo había notado. Bien. Luego sigue Lucila Krexel con un 13,38. Eso no deja de ser sorprendente, ¿eh? Claro, porque porque pensamos, bueno, fue la segunda candidata, la que quedó segunda. A pesar de eso, de que no está viviendo, o no viene, o nadie la O no conoce. tiene actividad política, O no ¿no? tiene actividad política. Mucha gente que le preguntábamos decía Lucila Krexel. Así que Lucila Krexel está con un 13,38, lo que eventualmente sería un tercer lugar. Luego sigue Juan Carlos Querejeta. Bien. Juan Carlos Querejeta, 9,50 de elección en la gente. Luego sigue Carlos Saloniti con un 9,13. Luego Alberto Bruno con un 6,63. Luego estoy yo con un 6,50. Yo le recuerdo a la gente, como siempre, yo me presenté como candidato a concejal y saqué 3,50 hace en la última elección. Por supuesto que esta encuesta, como cualquiera, al que le dé bien va a decir que está perfectamente hecha, y que no de manager Anfiti o de Aurelio, y el que le dé mal se va a enojar. Con lo cual nos vamos a enojar con la mayoría de los políticos, porque mucha gente sabía de la encuesta, entonces todos preguntaban si le dábamos los resultados antes. Ajá. Para ver cómo le daba a cada uno. Por supuesto le dijimos que no, que esto es un juego limpio. Se van a enterar mañana. De todas maneras se los vas a dar. Por supuesto, Una vez que está pero primero, editado, por supuesto, igual primero se va a enterar. Bien, ¿y la después? gente. Luego sigue Julio Bey con 6,38. Ajá. Luego sigue Marcelo San Pablo, que también le consultamos para medirlo, que le da 2,88. Emilia Otarán, 2,38, Tomás Petersen con 2 puntos y Salvador Bellido con 1,50. Bien, ahí termina. Ahí termina. ¿Me repetís el intendente, por favor? Juan Carlos Fernández, 23,63. Y el segundo, no él no sabe y no contesta, que es segundo. El segundo de carne y hueso. 13,38, Lucila Krexel. Bien. El intendente habría bajado, de acuerdo a las expectativas de lo que se había sacado, unos 12 puntos, 13 puntos Sí. de
de lo que se ganó el año pasado, ¿no? De todas maneras, yo ahí haría algunas referencias por supuesto, en crudo, porque reitero, yo me estoy enterando de los datos a la medida en que vos los estás comentando. Por supuesto. Pero algunos datos en crudo, independientemente de que pueda haber perdido o no, es muy bueno el reflejo de la intención de voto de Juan Carlos Fernández. Totalmente. Y te voy a decir por qué. Porque ha atravesado un año de muchas dificultades. Esto está claro. Segundo, en ese porcentaje, en algún momento habrá que discriminar un hecho que es muy común en las encuestas políticas. Cuando vos medís intención de votos, implícitamente estás midiendo conocimiento de la figura. Exacto. Y Juan Carlos Fernández, al ser el intendente de la ciudad, es sin duda una de las figuras más conocidas de San Martín de los Andes, del terreno de la política. Por lo tanto, digamos, ese dato no diferencia esta situación. De todas maneras, es un buen dato para Juan Carlos Fernández. A mí me resulta sorprendente el dato de Lucila Krexel. Sí. Pero si lo medís a partir de lo que te acabo de señalar, el hecho del conocimiento, Lucila Krexel ha hecho mucho barullo cuando estuvo aquí y fue candidata. Por lo tanto, en el sustrato de la gente es posible que ese conocimiento todavía esté, entre comillas, dándole algún rédito. Porque la verdad es que Lucila Krexel no tiene actividad política en San Martín de los Andes. Exacto. Recordemos que Lucila había sacado 33% aproximadamente, con lo cual también bajó unos 20 puntos. 20 puntos. Exacto. Lo que se ve, luego lo haremos más con más determinación, es el crecimiento de Juan Carlos Querejeta y de Carlos Saloniti en forma individual. Recordemos que ninguno de los dos, o sea, Querejeta quedó en la interna del movimiento y Carlos Saloniti fue candidato a concejal con que ganó ese escaño en el Consejo Deliberante. De todas maneras, yo no tengo, la verdad es que no tengo fresco en la memoria los datos, pero si vos medís el 23% de Juan Carlos Fernández. 23,63. Bien, ¿y cuánto sacó Juan Carlos Fernández en la elección para la intendencia? Y creo que sacó 36, 35. Claro, pero ¿esos son votos de él o son votos de la suma? No, son votos de él a través de la suma de los distintos partidos. Claro, bueno. Porque digo, ¿quién fue el candidato a intendente? Claro. Juan Carlos Fernández con 36. Claro. Hoy baja, pero hoy no baja como figura del PJ, baja como candidato a intendente general. Pero el dato es interesantísimo. Las colectoras. Claro, porque en realidad yo no sé si bajó Juan Carlos Fernández. Esto es lo que quiero mencionarte. Porque cuando vos lo comparás con el total de las colectoras, te da un número. ¿Seguro? Ahora, el número real, voto a Juan Carlos Fernández, ¿cuánto fue en la última elección? Yo no lo tengo presente, pero no debe haber sido muy lejos de ese porcentaje. Por lo tanto, en realidad está, me parece, no en caída, sino estabilizado como candidato. Porque vos no estás midiendo el partido político, no, por estás supuesto. Midiendo el candidato. Exacto, ¿no? exacto. En realidad me da la sensación de que más que caída, está estabilizado. Son candidatos a intendentes, de la misma forma que fue la vez anterior. Luego pasamos a los posibles candidatos a gobernador. Bien. En este rubro hicimos algunos claros que no sabemos si van a poder ser, como el tema del actual gobernador Jorge Zapaga, en caso de que no haya una reelección. Y por el lado del PJ pusimos a Nancy Parrilli como referencia de lo que sería un voto del Frente para la Victoria. Entonces, en este caso pusimos a Jorge Zapaga, Pechi Quiroga, Nancy Parrilli y Ramón Río Seco, justamente estos cuatro. Sobre 800 casos da el 28,88 Jorge Zapaga, el 24,38 muy cerca Horacio Quiroga, Pechi Quiroga. Un 23% no sabe, no contesta. Luego viene un 13,13 de Nancy Parrilli y un 10,50 de Ramón Río Seco. Bueno, ahí en ese número es sorprendente Ramón Río Seco. Ramón Río Seco, hoy por hoy, 10 puntos en una consulta en una ciudad donde no tiene presencia, es sorprendente. Exacto. Son algunos de los temas que nos llamaron la atención. Río Seco, habíamos hablado con los asesores que él trajo los otros días, nos contaban que estaba en el orden del 16, 17% de conocimiento y con intención en toda la provincia, y que acá estaban haciendo las primeras armas justamente porque no tiene una base de sustentación, no tiene referentes políticos ni demás. Así que también es un dato que nos llamó a nosotros la atención. Y por último pasamos al sondeo de opinión sobre posibles candidatos a presidente. Hicimos una grilla en donde pusimos a la señora presidenta, Cristina Kirchner, Daniel Scioli, Mauricio Macri, Sergio Massa, el José Manuel de la Sota,
Ricardo Alfonsín y Julio Cobos, ¿no? Hicimos una pregunta en general sobre a quién votaría hoy si hubiera presidenciales, y salió primero la señora presidenta con el 33,50% de los votos. Que es muy parecido al de otros sondeos a nivel nacional, 33 y pico. 33,50. Luego, nuevamente, no sabe, no contesta, 18,75. En el orden nacional hay un poquito más, un par de puntos más de las otras encuestas. Luego sigue Scioli, pero muy lejos, con 13,13. Luego sigue Macri, 11,13, Hermes Wiener, 7,25, Julio Cobos con 4,88, Ricardo Alfonsín 4,25, José Manuel de la Sota con 4 puntos, 4%, y Sergio Massa, el intendente de Tigre, con 3,13. Algunas consideraciones. El de la presidenta está bastante apareado con otros, digamos, la consulta que da el resultado de la presidenta con el 33 y pico % es bastante similar a otros sondeos que andan circulando por allí, que hablan del 34, 35 puntos, etcétera, etcétera. Cuando decimos que es muy alto el 18, ¿sí? O el 16 o el 17, que fueron los distintos, claro, no saben, no contentar. ¿Por qué lo decimos? ¿Porque es muy alto en sí mismo? No, eventualmente no. Sino porque cuando uno tiene en una encuesta más del 15, 16, 20% de porcentaje de gente que no sabe, eso significa que traducido en una elección, ese porcentaje puede definir el voto. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, la elección se define por ese porcentaje. Si no, fíjate vos, estás hablando, desde luego que esta es una proyección absolutamente antojadiza, ¿no? Desde luego. Sí, sí. Pero fíjate el resultado de intendente. Sí. 23% Juan Carlos Fernández, ¿no? Exacto. Bien. El segundo inmediato, ¿cuánto era? 13,38 Lucila Cleiser. 13,38 Lucila Cleiser. ¿Y tenías un porcentaje de cuánto de no sabe, no contesta? 16,3. Bueno, o sea que si vos volcaras todo ese electorado a Lucila Cleiser, tendrías el 29. Exacto. Cosa que desde luego no ocurre, porque cuando vos tenés no sabe, no contesta, generalmente se divide en el mismo porcentaje. Es decir, si vos tenés el 23, va al 23, si tenés el 14, va al 14, generalmente se repite. Sí, bueno. Pero puede pasar que no. Digamos, esto es lo que es interesante de un ejercicio como este, que tiene sus arbitrariedades, porque vos decís, ¿por qué le pusiste allí a Massa? Podrías haber puesto a otro. Bueno, desde luego, cuando uno confecciona una grilla de candidatos, lo confecciona a partir, no de que son candidatos, porque todavía no lo son, sino a partir de la arbitrariedad de quien considerás que está dentro del candelero. Totalmente. Eso es absolutamente así. Es muy interesante la encuesta, muy interesante, pero además con resultados muy razonables. El dato, hay resultados muy razonables en esos datos, eminentemente, ¿no? Después hay que desmenuzarlos. Por supuesto, en algunos casos nos llamó la atención el cabeza a cabeza de Zapag, por ejemplo en la gobernación con Zapag y Pechi Quiroga. No te olvides que hay aquí... Bueno, hay una eventualidad de que Jorge Zapag no sea el candidato... Bueno, lo mismo ocurre con la presidenta de la Nación, pero... Lo mismo con la presidenta. Pero hay otro dato. Zapag es vecino de San Martín de los Andes. Claro. Y Quiroga es un hijo de San Martín de los Andes. Es decir, es cierto que puedo decir, bueno, ¿eso define algo? No, no define nada, porque en definitiva, muchísima de la gente que hoy vive en San Martín de los Andes no sabe ni siquiera que Quiroga nació acá, no tiene ese dato. Pero lo que quiero decir es que hay presencia de los dos en nuestra ciudad. Y además, ambos son referentes muy conocidos en la política de la provincia. Exacto. Por eso te digo, cuando uno hace este tipo de encuesta, si no la desagregás después, hay un componente de conocimiento de la figura que se incorpora a la intención de voto. Después eso puede ocurrir que no. Exacto. Pero son figuras más conocidas y siempre el que es más conocido tiene una intención de voto mayor por el simple hecho de que no es conocido. Exacto. Así que un ejercicio más de los que hacemos, esto no es para que nadie se enoje. Pero además, ¿por qué se van a enojar? ¿Por qué razón puede haber? Porque esto es política, entonces y yo tengo la particularidad de que también hago política, entonces... ¿Vos estás enojado con la encuesta? No, para nada. Las encuestadoras, las chicas que salieron a hacer las encuestas, las señoras que hicieron las encuestas, no tuvieron trato conmigo personal. Yo hablé con la supervisora y con un supervisor. ¿Fueron bien recibidas? Fueron bastante bien recibidas. Pensamos que iba a haber reacciones un poco más negativas. No, la gente enseguida, muy pocos motivos de quejas. Algunos datos de
Por eso utilizamos el sistema de no pedir nombres, no pedir direcciones, nada, Bien. para que la gente no se sienta intimidada. Y realmente es un orgullo, 800 casos, Sí. sería el 5% aproximadamente 800 casos de lo que vota. Es muchísimo. Y de la forma dentro del esquema de una encuesta es muchísimo. Así que estamos muy contentos, muy felices por haberla hecho, por brindársela a la gente y nada, que es una lectura, es una foto de la película que va a terminar en el 2015 en este Bien. caso, ¿verdad? Bueno, eso es todo por hoy. Eso es todo, les avisamos como siempre, la semana que viene terminamos el año televisivo. Sí. Empezamos el 10 de marzo, así que vamos a terminar el 10 de noviembre. Bien. Así que nos queda un último programa donde ya vamos a ver con la producción qué hacemos, si hacemos un raconto, Sí. si hacemos una charla, si entrevistamos a... Bien, ya ¿a quién veremos. Ya veremos. Pero nada, queríamos avisarle eso, que el próximo martes es el último programa del año. Bien, gracias. Guillermo, nos reencontramos entonces el próximo martes con dos tipos incómodos. Espero que hayan disfrutado de este programa como lo hicimos nosotros. Muchas gracias.